y nuestros presidentes como AMLO, porque fue criado en ese ambiente con ese agachismo que no es necesario. Se espera que por el mal gobierno de López Obrador, que fue complicado por la pandemia del COVID-19, hay en este momento 10 millones más de mexicanos que van a entrar o están entrando en pobreza en este momento por ahora. Eso va a incrementar, depende de qué rápido se controle la pandemia. Pero lo que ha pasado de marzo hasta el presente, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en 7 meses, 10 millones. Quiere decir que es casi 1 millón de mexicanos por mes están cayendo en pobreza por el gobierno, o así dice, así se está analizando el gobierno de López Obrador y la situación del COVID-19. Y se espera que tanto en México y el Brasil está igual, con un mínimo más o menos igual a México de 10 millones en cada país. Y no esperan que esto baje el nivel y ya son pobres, porque en México, por ejemplo, la mayoría, el nivel de pobreza en México, si no lo conocen, poniéndolo en dólares americanos, si tú ganas menos de $5.50 diarios americanos en México, esas son estadísticas del gobierno mexicano, tú eres considerado pobre. 10 millones de personas, 1 millón por mes, se espera que o no le entre nada o estén ganando menos de $5.50 diario. Y esto está pasando cada mes. Y la diferencia es que en el Brasil el gobierno ya comenzó a gastar generosamente en transferencias de efectivo a los pobres para ayudarlos a sobrevivir. En México, López Obrador no ha gastado dinero nuevo adicional en respuesta a la pobreza causada por esta pandemia, con la excepción de los pagos que se ha hecho de ayuda a 200,000 pescadores que el gobierno de López Obrador identificó durante las elecciones, que los iba a ayudar. Como un gobierno pobre, recuerda que Obrador se lanzó que él iba a ayudar a los pobres en México. Y el gobierno ha respondido, la respuesta del gobierno es diciendo que los datos que se están presentando a nivel noticioso no están completos. Tú sabes cómo hablamos en parábolas los gobiernos de nuestros países. Entonces tienen una defensora que habla por el gobierno y el presidente, se llama Patricia Armendáriz. ¿Has escuchado de ella? No. No. Es la defensora del gobierno de López Obrador y ella dijo que como ciudadana mexicana, ella insiste que se respalde con pruebas y seriamente cualquier comentario sobre nuestro presidente de México. Además, dijo ella, que algunas veces hasta aparecen prensa pagada criticando un artículo en The Economist, que es una revista americana, El Economista, la versión en español, donde se escribió en detalle, porque tú sabes que en las revistas mexicanas no sale mucho detalle todavía, ¿no? Esta fue una revista americana escribiendo del gobierno de México. Y el economista, The Economist, respondió refiriéndose a López Obrador como alérgico a la crítica, que no se le puede ni criticar porque de repente se molesta. Patricia Armendáriz también dijo que Felipe Calderón Hinojosa fue un presidente súper honesto que quiso a su país, insinuando que López Obrador igualmente ama su país y que no se le debiese criticar, aunque ya casi 1 millón de mexicanos por mes están quedando en pobreza y no hay solución y el gobierno no está ofreciendo nada en este momento para evitar o amortiguar esa decadencia. Como mexicano, ¿cómo te sientes?
Pues mire, yo tengo sentimientos encontrados con respecto a AMLO. Cuando yo me retiré, pues como tenía mucho tiempo, recién que me retiré tenía mucho tiempo libre en mis manos, me dediqué a ver, a seguir y a aprender, porque yo no sabía quién era AMLO. O sea, decían la gente que AMLO, 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 y yo no sabía quién era. Poco a poco me fui dando cuenta que fue alcalde de la Ciudad de México y que lo corrieron, básicamente lo sacaron. Pero mire, el problema que existe, y yo no sé cómo está la conexión, pero estoy leyendo que esta Patricia Armendáriz es una empresaria que apoya a AMLO, Sí. pero no solamente eso, hay una conexión, dice el Universal y otros periódicos mexicanos, que esa conexión eh, que ella ha proporcionado entre el gobierno de Trump y el gobierno de AMLO. O sea, hay algo ahí, hay algo Ujú. ahí. Escuché hace algunos meses, quizá un año o algo así, que el yerno de Trump se había reunido, y a lo mejor eso es de lo que habla este artículo, se había reunido secretamente con el hijo, con el yerno de Donald Trump. El yerno de Donald Trump se había reunido secretamente con AMLO en la Ciudad de México. Entonces, definitivamente hay una cooperación. Yo Estás hablando de Kushner, ¿no? sí, de Kushner, Sí, de Kushner. el esposo El que de la está hija. casado con Ivanka. Exactamente. Ajá. Entonces, definitivamente hay una conexión entre ellos eh, que deja un muy mal sabor de boca, pero ya le dije que yo siempre me refiero a la historia. Ahí le va la historia de hoy. Usted ha oído el dicho, antes de que vaya con la historia, usted ha oído el dicho que dice, pobrecito de México, tan lejos y tan cerca de Estados Unidos. ¿Usted ha oído ese dicho? Sí. Existe una teoría de que a pesar de que los mexicanos somos muy trabajadores, muy chambeadores, muy, hasta cierto punto muy innovadores, digo, hacemos un carro de donde no hay un carro, ¿no? Hacemos una casa donde no hay una casa. Igual que la mayoría de los latinos, ¿no? Pero ¿por qué estamos jodidos? ¿O por qué está el país en ruinas? ¿Por qué es pobre? ¿Por qué está lleno de corrupción? Bueno, nos podemos remontar a la corrupción que trajeron los españoles, la destrucción de la población indígena, etcétera, etcétera, la violación de la mujer indígena, el nacimiento de nosotros los mestizos, bla, bla, bla. Pero bueno, en tiempos modernos existe una teoría de que los Estados Unidos nunca va a permitir que un país café, ¿verdad? Porque Estados Unidos tiene dos países que son sus vecinos. Un país al sur de Estados Unidos es café. El otro país al norte de Estados Unidos es blanco. De hecho, es idéntico al de Estados Unidos. Ujú. Con excepción donde hablan francés, pero si usted va a la parte donde hablan inglés en Canadá, no hay mucha diferencia. No hay casi ninguna diferencia. Usted no siente que dejó Estados Unidos, usted siente que está cuando está en Canadá, usted siente que está en Estados Unidos. Bueno, entonces la teoría es de que los Estados Unidos nunca van a permitir que México se desarrolle ni militarmente, ni económicamente, ni tecnológicamente. ¿Por qué? Haga de cuenta que yo lo veo así. Eh, si usted cuando jugaba Cucho, o cómo se llamaba ese juego cochino que usted jugaba allá en Panamá, Guacho. Guacho, cuando Sí. usted jugaba Guacho, digamos que ahí tenía un enemigo, los dos de la misma estatura, los dos de la misma edad, y los dos se aventaron un pleito a golpes y salieron golpeados. Entonces, usted, pues ya, eso pasa en la infancia. Pero cuando entran a la adolescencia, este tipo se empieza a hacer grandote, así levanta pesas, bien mamey, se pone más grandulón que usted, se pone más temerario. Usted no quiere, usted no quiere que esa persona que a usted le pegó, que lo encuentre. Usted no quiere que esa persona nunca lo encuentre en la calle por lo que pasó cuando eran niños, ¿no? Lo que pasó anteriormente.
Entonces, como Estados Unidos le quitó, no hay otra manera de decirlo, como Estados Unidos le quitó más del 50% del territorio a México, independientemente de las circunstancias, pero se lo quitó. Todo ese territorio, todos esos 7 estados que ahora son parte de la Unión Americana, fueron parte de México. Estados Unidos sabe estratégicamente que el día que México se vuelva igual de fuerte o más fuerte que Estados Unidos, va a regresar a reclamar ese territorio. Digo, eso es una teoría que puede pasar algún día. Sí, puede pasar, pero no es probable. No es probable. Bueno, entonces, la posición del presidente AMLO y la posición de cualquier presidente en México debe de ser de agachismo, de agachado, de bajar la cabeza y decir, sí, jefe, dígame qué es lo que quiere que haga. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción. México y Estados Unidos colaboran económicamente en una manera increíble. Son los mejores clientes uno del otro. Así es. Estamos en una simbiosis, se le llama, una relación simbiótica. Uh-huh. Haga de cuenta que Estados Unidos es el tiburón y nosotros somos las rameras que vamos a un lado del tiburón limpiándole la piel y comiéndonos los parásitos del tiburón. Tú no piensas regresar a México por unos años, ¿verdad? No. No. Con esa descripción te van a dar palo. A ver. Bueno, pero dígame, estamos hablando a calzón quitado. O sea, estamos hablando a calzón quitado. ¿Qué otra explicación se da del agachismo de los presidentes? Ahora, hablemos de AMLO. A mí me dio mucho gusto ya cuando empecé a entender, porque yo ni siquiera supe cuando pasaron las elecciones, nada de eso. Pero ya me dio mucho gusto de que ver este viejito, porque ya está grande, que se metió pero con un garrote a limpiar la corrupción. Tiene muchos personajes dentro de cercanos a él, dentro de su gabinete, que tienen un pasado turbio también. Pero ha limpiado la corrupción, está tratando de limpiar la corrupción. Eso a mí me dio mucha esperanza de que las cosas cambien en México. Pero bueno, ya hablé mucho y ya no quiero decir más porque quiero ir a visitar a mi familia un día. A tu familia un día de esto. Bueno, pero mira, yo lo miro un poquito diferente. Voy a hacer 2 comentarios. Tú te regresaste al pasado y lo conectaste con el presente. La pérdida de las tierras de México, eso pasó, porque igualmente vinieron los ingleses y se lo quitaron a los otros indígenas que estaban aquí. Ellos lo miraban como que si eran más indígenas, no más que hablaban español. Y recuerda que en Europa, España e Inglaterra siempre tuvo un problema, ¿no? Porque España tenía la armada más grande naval del mundo y atacó a Inglaterra y perdió esa guerra, pero siempre ha habido bronca entre el sur y el norte de Europa. ¿Ok? Eso se trasladó a las Américas. Cuando llegaron aquí, los ingleses traían el mismo coraje con la gente que hablaba español, que en ese entonces ya eran mexicanos. Y estos se llamaban americanos, pero descendencia mestiza española o inglesa, pero ahí siguió. Y llegaron con la misma táctica de mentir, robar, firmar contratos, traicionar y no importa cómo. En otras palabras, se han portado como Trump hoy en día. Toda la historia de los Estados Unidos, hasta recientemente, yo creo que ha cambiado en los últimos 50, 60 años. El mexicano siempre anda hablando de que los Estados Unidos son malos porque son los bullies y le quitaron las tierras. Ellos lo iban a hacer con quien fuera. Lo hicieron con los franceses porque los franceses tenían Nueva Orleans y parte de la Florida e hicieron lo mismo con los franceses. Esa es la táctica y la idiosincrasia del americano.
Eso no va a cambiar. Y aunque cambie la presidencia de Trump hoy en día y llegue a un presidente más pacífico, esa es la idiosincrasia del país. México tiene que reconocer eso. Pero eso de llegar con el sombrerito en la mano es otro rollo. Eso es una necedad, una ridiculez. Eso no se debe de aceptar. México es uno de los países más respetados de Latinoamérica. Tiene una economía fuertísima comparado a los otros países. Creo que Chile y Brasil son los únicos, a veces Argentina, pero Argentina tiene problemas económicos a cada ratito con las devaluaciones de su dinero. Pero Chile, Brasil y México tienen el mando de Latinoamérica económicamente y están ahí peleándose para ver quién lo tiene más. Pero claro que los Estados Unidos es un proveedor fuerte de México vendiendo, pero los Estados Unidos necesitan México. Y México no creo que le está dando suficiente valor a eso. Los Estados Unidos necesita a México. Sin México, los Estados Unidos no puede seguir dominando. Entonces, ¿usted qué cree que es el agachismo? ¿Por qué estos presidentes se agachan? ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura, somos agachistas. Desde el tiempo de los haciendaros andamos agachándonos. Nos agachamos por todo y llegaron ¿Y qué pasó cuando llegaron los españoles a Latinoamérica? Vinieron los sacerdotes ¿y qué hicieron? Inmediatamente enseñarle a los indígenas el catolicismo, que es una religión. Yo soy católico. Estoy diciendo la verdad, no digo que no quiero que los católicos me brinquen porque mi hija va a la escuela católica y yo soy católico. Usted no va a ir a misa en algunos días, ¿verdad? No, pero hay sectos dentro del catolicismo que la regaron. Y los españoles en particular, tanto con los judíos en España, ¿ok?, y con los indígenas en las Américas, llegaron con la religión agachada del catolicismo, enseñándole que cuando le metan un fregatazo que le dé el otro cachete y que sean humildes. Hasta el sol de hoy, en nuestra cultura, si tú eres orgulloso, muy diferente a la cultura americana, si tú eres orgulloso y tú hablas de lo que tú has hecho, te llaman creído y eso te debe de dar vergüenza. Tú debes de sentirte feo por hablar de lo que tú hiciste en la vida. Tienes que pedirle a un primo que vaya y chisme de ti a la familia y entonces ya ahora sí, me lo dijo el primo, ahora mira qué fregonón es este hombre, pero si lo dices tú, eres una porquería. Todo eso es el agachismo del español que nos trajo y siguen todavía nuestros países y nuestros presidentes como AMLO, porque fue criado en ese ambiente con ese agachismo que no es necesario hoy en día, en mi opinión. Ese es mi punto de vista. Nosotros nos lo buscamos. Nos buscamos la pérdida de las tierras por mamones, porque seríamos la capital en México y no andábamos cuidando las tierras en el norte sabiendo que ya... ¿Tú crees que México no sabía lo que los americanos le estaban haciendo a los indígenas aquí en los Estados Unidos y a los franceses? Ellos no son ignorantes. Claro que lo sabían, no les pero importaba. No hicieron nada. Hubieran podido mandar armadas y hubieran podido fortalecer todas sus tierras. Se quedaron allá tranquilitos. Claro. ¿Ok? La culpa la tuvo México. Cambien, sean machos, acéptenlo. De veras, como latinos tenemos que aceptar nuestros errores. Santana fue un desgraciado y los mexicanos se buscaron lo que le pasó. No ustedes de hoy en día, somos víctimas de las decisiones del pasado, pero la gente en ese entonces hicieron un mal grandísimo. No planearon las cosas bien y le andan echando la culpa al gringo. ¿Cómo vamos a pasar de ser agachados si no empezamos a fortalecernos, a creer en nosotros, a pararnos, a hablar de ojo a ojo, a respetar y pedir que se nos respete? ¿Qué es eso de humilde? ¿Humilde por qué? Si llega el gabacho con sus groserías diciendo que es bueno, ¿qué tiene de malo que se lo regrese y se le diga que tú eres mejor que él? No tiene nada de malo. Es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y es parte de la razón por qué Latinoamérica, todos nuestros países son tercermundistas comparados a los Estados Unidos. Ese es el problema. Nos lavaron el coco hace 500 años y todavía lo traemos. Hicieron un papel grandísimo y metiéndolos a través de la religión. Nosotros abrazamos esa religión
Y te voy a decir que la Iglesia Católica de los Estados Unidos no usa ese sistema que usa la Iglesia Católica de México y la Iglesia Católica de los otros países latinoamericanos. Tienen una ideología diferente porque tienen que conectarse a la sociedad que ellos sirven. Aquí el orgullo se respeta, hasta entre los católicos, pero allá no. Oiga, ¿cómo terminamos en la iglesia cuando estábamos hablando de AMLO? Porque estamos hablando de AMLO, porque él es parte de ese problema de la cultura agachada. Tú me preguntaste que por qué llega con el sombrerito en la mano, sí, ¿verdad? Pues sí. Con Trump. Es parte de un problema cultural que México ya no lo tiene porque los Estados Unidos necesitan a México. Pero el problema de este programa no es eso. El problema es que AMLO no está cumpliendo con la promesa que él le dio a los mexicanos que él iba a cuidar a los pobres. Oiga, pero lo peor que va a pasar es que el PRI va a regresar o el PAN va a regresar. Sí, muy buena posibilidad. La gente desesperada no saben qué hacer. Y eso va a estar muy malo, eso va a estar peor. Porque ahora ya sabe el PRI y el PAN que los pueden sacar en cualquier momento. Entonces, si antes robaban a carretillas, ahora van a venir con las trocas, pero van a terminar el país saqueándolo completamente. Y ¿sabe qué es lo que va a pasar cuando esos 1 millón por mes se está volviendo más pobre? Pues la frontera no los va a detener. No, por eso digo que es ridículo del presidente poner esa barda que nada más la ha incrementado por 3 vías, todo el resto nada más es pintada y arreglada. Eso no va para la gente se está muriendo de hambre. Imagínate si se venían de Honduras, Nicaragua y El Salvador, que es una población minúscula comparado a la mexicana. Oh, sí. Cuando esos millones, 10 millones, 20 millones, depende de cuánto dure la pandemia. Creo que dicen que hay 12 millones de indocumentados en el país y México va a parar ahorita con 10 millones de pobres y si esta pandemia sigue puede parar con 20, 25 millones. Si se viene la mitad solamente, va a incrementar la cantidad de indocumentados aquí de 12 a 25 a 30 millones. ¿Y cómo los van a parar? ¿Se van a morir de hambre en el país? Tiene que venirse para acá. No se van a no se van a quedar ahí, no se van a quedar ahí. Y al final de cuentas, quién sabe dónde va a terminar la cosa, porque no solamente es la economía, no solamente es la pandemia, pero también está el global... La mala administración. Bueno, la mala administración, pero también le estamos dando en la torre al planeta día a día. Sí. Los océanos están... Ya vámonos, ya me deprimí otra vez. Bueno, pero ¿cuál es la solución? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que le dices a AMLO que haga para resolver? Yo digo que debería hacer lo mínimo que lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Imprimir. Que agarre y se sacrifique. Imprimir moneda. No necesariamente, pero redistribuir moneda. Mira, come on. Tú sabes... Perfecta. No me digas que él no tiene conexiones con la cultura o los sectores económicos del país donde está cayendo el dinero. Tú me dices a mí, mira, vamos a dejar, hablando de los narcotraficantes, que para mantener sus áreas poderosas, ellos son generosísimos con los pueblerinos en sus áreas, son como un Santa Claus en sus áreas. Sí. ¿Tú crees que un gobierno sensato que entiende que tiene una situación casi que es difícil de manejar, que no puede llegar a un acuerdo de decir, oye, se nos va a venir todo para abajo, tenemos que buscar una manera, no me quieres pagar taxes, pero hay que... Yo estoy hablando en generalidades porque yo no entiendo lo suficiente de la economía mexicana, pero acá de lejos yo digo, cualquier solución es mejor que ninguna. Ahorita no está buscando soluciones, está hablando nada más. Y ahí es donde está el problema. Pues ahí está el asunto. Bueno, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es que le voy a dar una clase de la economía de México la siguiente semana. Perfecto. Vamos a hablar de divisas, vamos a hablar de quién fue el PRI y cuánto dinero se perdió en el PRI.
Y no te sorprendas que yo sé bastante de esa historia también. No tanto como tú, porque no soy mexicano, pero sé bastantito. Bueno, pues ya dejémoslo ahí porque este tema está muy pesado, oiga. Hay que terminar las cosas así con una sonrisa, no se puede. No se le puede dar en la torre a la audiencia todos los días. Mira, yo le tengo mucho cariño a México. Mi esposa es mexicana, mis hijos son mexicoamericanos porque nacieron aquí, pero de segunda generación de mexicanos. Todos mis cuñados, mi esposa, todos son primera generación o recién inmigrados. Mis hijos son primera generación. Y yo tengo más conexión con México porque tengo una chocita allá cuando nos vamos los fines de semana. Me llevo muy bien. Es un pueblito que no tiene, yo no creo que tiene 1000 edificios en el pueblito. Estamos muy a gusto ahí, muy simpático. Yo amo México, me encanta México. Es un país bello no puedo decir suficiente, pero hablando del gobierno, ahí sí me prendes. Uh-huh. Porque verdaderamente la gente no debe de estar sufriendo al nivel si manejaran o llegaran a una conclusión que tan siquiera controlaran un poquito de la corrupción. Es un país súper egoísta. Los líderes son súper golosos y súper egoístas. Y AMLO está tratando, pero no les está llegando, no se está comunicando con ellos. Y si no, entonces, ¿por qué le prometió al pueblo? Si tú no tienes la capacidad de resolver el problema, ¿para qué andabas prometiéndole a la gente que ibas o dándole la impresión que tú tenías esa conexión o que conocías el camino para resolver el problema? Eres un mentiroso como lo es Trump. Sí, estaba hablando de México. Yo pensé que estaba hablando. Estoy hablando de México, estoy hablando de AMLO. ¿Cómo es que le prometió al pueblo que iba a resolver si no tenía ningún plan y hasta el sol de hoy no está haciendo nada? En otras palabras, fue puro hablar. No ha hecho nada para ayudar a los pobres. Ya cálmese, Juan Andrés, ya cálmese. Bueno, ya, ahí lo dejo. pero le invito a que regrese el cassette y que escuche lo que estaba hablando. Yo pensé que estaba hablando de Estados Unidos con los políticos y lo egoísta. Pero es similar. Es igual, es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que aquí hay tanto dinero que ellos no se pueden llevar todo. Si se roban y roban y roban, todavía sobra tanto que nos cae algo a nosotros. Te estoy diciendo que la economía de México es el 8% de la economía de los Estados Unidos. Uh-huh. El 8%. Cuando roban ahí, ¿qué queda? Nada. Cuando tienes el 8%, ¿qué queda? No queda nada. Uh-huh. Aquí hay muchos, o si roban, ¿qué? Pues sí. Nos cae mucho. Yeah. Por eso se están viniendo para acá. Yeah. Los que se han venido, yo no sé quién se haya venido. Usted está escuchando a Radio Labio, provocativa e inteligente, con Francisco Maldonado, el señor Juan Andrés de Jacet. Esto se llama, ¿cómo se llama este programa, oiga? Y lo anunciamos. Hablando a calzón quitado. Hablando a calzón quitado. Deja que regreses a México y diga que eres Francisco Javier Maldonado. Te van a quitar los calzones y vas a quedar hablando en media calle. Y que me escuche mi mamá, me va a dar una nalguiza. Ya regresamos.